Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Yo les voy a dar a conocer los temas que voy a exponer hoy día. Es- Mi nombre es Jackson Torres y soy del Instituto Superior Tecnológico General de Alfaro. Estoy en tercero en técnica superior. Y el tema que les voy a presentar ahorita es sobre el software libre y el software privado. El software privado o propietario o privativo, no libre en contraposición al software libre. El software del cual no existe forma libre de acceso a su código de fuente, en el cual solo permite que se encuentra a disposición de un desarrollador y no permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de terceros. El concepto se aplica a cualquier programa de informativo que no es libre o que solo lo es parcialmente, semilibre, sea porque su uso es distribución o modificación están prohibidas, o sea porque requiere permiso expreso del titular del software o el software de aplicación. Aquí hay unos ejemplos sobre el software privado como Windows, PlayStation, etc. El software libre. El software libre es un software cuyo código de fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier finalidad y retribuido con cambios o mejoras sobre él. En su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre, encabezado por el activista y experto en informática estadounidense Richard Stallman, y la fundación que predecía en 1985. La Free Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que pone a la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. Unos ejemplos del software libre es Android, Wikipedia, etc. Introducción a la programación. La programación es un conjunto de instrucciones que se le da a la computadora para realizar una tarea específica. Es un lenguaje que permite a los programadores comunicarse con las máquinas y crear software, aplicaciones. En esta presentación experimentaremos los conceptos básicos de la programación para estudiar la computadora y la informática. La programación es un proceso mediante el cual creamos programas que son ejecutados por un sistema computacional. De todo ello con el fin de resolver una tarea. Todo programa implementa un algoritmo en conjunto de acciones o reglas bien definidas, ordenadas, finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quienes van a realizar la actividad. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una forma o una artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas, que se proporcionan a una persona, en este caso al programador, la capacidad y habilidad de escribir una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en la forma de algoritmo, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático para que de esa manera se pueda obtener diversas clases de datos a ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante el lenguaje de programación se le denomina como programa de informática.
Tipos de lenguaje de programación. Uno de los tipos es el Java. Java sigue permitiendo que uno de los lenguajes de programación del nivel más alto usado en todo el mercado laboral. Hoy en día cuenta con más de 9 millones de usuarios y está presente en más de 7 millones de dispositivos. En empresas como Adobe, Amazon suelen buscar talentos que denominen este lenguaje de programación. Otro tipo de programación es el Python, otro de los lenguajes de programación más demandados. Actualmente ese es el Python. Este lenguaje de gran capacidad permite desarrollar programas de todo tipo que poseen múltiples ventajas. Es de este código abierto, es decir, gratuito, que las limitaciones de desarrollar un software casi nulas. Otro tipo de lenguaje de programación es el C. El C es uno de los lenguajes de programación más importantes en la actualidad, con el cual se desarrollan aplicaciones y sistemas operativos a la vez, de forma la base de otros lenguajes como Java, C++ o C numeral. Fue originalmente desarrollado por Dennis M. Richter entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell, como evolución del lenguaje B. La JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes de programación más demandados a nivel mundial debido a la facilidad de uso y su alta compatibilidad. Sumidamente, JavaScript es uno de los lenguajes de programación dedicados a objetos cuya característica principal es desarrollar en la actualidad de contenido contenido multimedia e interactivo de la página web. El C++. ¿Qué tanto se sabe del C++? Se trata de unos lenguajes de programación de alto nivel en cuanto a posibilidades en el mundo de manipular objetos. El lenguaje C numeral o hashtag. Este lenguaje de programación ha sido desarrollado por un Microsoft. Está enfocado a objetos y sus usos más comunes. Es la compilación de aplicaciones con ejecutables en NetBrawl. Se trata de un lenguaje con el que se puede desarrollar aplicaciones de forma rápida y fácil con la elegancia de la característica del estilo tipo C. PHP es uno de los 10 lenguajes de programación más usados. No podría faltar el PHP, que se ganó su popularidad por su dinamismo para poder crear páginas web interactivas desde cero. Switch. Se trata de un lenguaje creado por Apple para el desarrollador de aplicaciones específicamente para los sistemas iOS, tvOS, OS X y watchOS. WatchOS. Su funcionamiento se basa en la unión de características del lenguaje Objective C y C. Visual Basic. Según su explicación del sitio web oficial, Visual Basic es uno de los lenguajes de programación orientado a objetos desarrollados por Microsoft. El uso de Visual Basic agiliza y simplifica la creación de aplicaciones net con seguridad de tipos. Assembly Language, también llamada lenguaje de ensamblador o ICM por sus siglas en inglés. Se trata de lenguaje de programación de bajo nivel. Un lenguaje de ensamblador es específico de cierta arquitectura de computadoras físicas en contenerse con mayoría de los lenguajes de programación a nivel alto que idealmente son estables.
Lenguajes de nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto. Vamos ahorita con el lenguaje de nivel bajo. Los lenguajes de nivel bajo, también llamados lenguajes ensambladores, permiten al programador escribir instrucciones de un programa usando abreviaturas en inglés, también llamadas las palabras mnemotécnicas, tales como AD, div, sub, etc. Uno de los programas escritos en lenguaje ensamblador tiene el inconveniente de que no es comprensible para la computadora, ya que no está compuesto por ceros y unos. Aquí podemos ver que no está compuesto ni por ceros ni unos. Lenguaje de nivel intermedio. El lenguaje de nivel intermedio es un lenguaje de programación informático con el lenguaje C, que se encuentra entre los lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel, algunos. Por eso es lenguaje de nivel intermedio. Suelen ser clasificados muchas veces de alto nivel, pero permiten ciertos manejos de bajo nivel. Son precisos para ciertas aplicaciones como la creación de sistemas operativos, ya que permiten el manejo abstracto independiente de la máquina, a diferencia del ensamblador, sin perder mucho del poder y la eficiencia que tienen los lenguajes de nivel bajo. Lenguaje de nivel alto. Lenguaje de nivel alto es el Living Language. Es aquel que se aproxima más al lenguaje natural humano, humano, que al lenguaje binario de las computadoras, el que se conoce como lenguaje de bajo nivel. Su función principal radica en que a partir de su desarrollador existen posibilidades de que pueda utilizar el mismo programa en distintas máquinas, es decir, que es independiente de un hardware determinado. Clasificación de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se utilizan para hacer funcionar, para hacer funcionar páginas web, apps, el software de todo tipo de dispositivos, ya que requieren programaciones informáticas y conocimientos de código. De acuerdo con su finalidad, la clasificación de los lenguajes de programación es la siguiente: lenguaje de máquinas, lenguaje de programación nivel bajo y lenguaje de programación nivel alto. En grandes rasgos, el lenguaje de máquinas es el que se usa en cualquier máquina y se basa en código binario. El lenguaje de bajo nivel puede variar según el ordenador o máquina que se utilice. Y por último, el lenguaje de alto nivel es el lenguaje que se utiliza comandos y palabras, normalmente es en inglés, las cuales es fácil entender un programador. Los lenguajes de programación más destacados. Como les expliqué en el tema pasado, los lenguajes de programación más destacados, el Python es el lenguaje de programación de nivel más alto y de propósito general. O sea, se puede utilizar para diversas tareas, desde análisis y la visualización de datos hasta desarrollar páginas web. El lenguaje de programación, también uno de los más destacados, es el lenguaje C numeral o C hashtag. Es el lenguaje de programación orientado a objetos o modelos que organizan un diseño de software en torno a objetos. Otro de los lenguajes de programación más destacados es el lenguaje C++ o C++. Es el lenguaje de versión mejorada del C y uno de los lenguajes de programación más populares en la informática, y además de su versatilidad hace que el lenguaje C++, el mejor lenguaje de programación para aprender. Lenguaje JavaScript, además de HTML, HTML y CSS. Es el mejor lenguaje de programación que puede aprender el desarrollador de Frontend, la página web. Lenguaje, también uno de los lenguajes más destacados es el PHP. Es uno de los primeros lenguajes en backend que muchos desarrolladores web consideran esencial para aprender. El lenguaje Switch también es uno de los lenguajes de programación Switch más recientes del mercado actual.
Cuando se lanzó Swift era alternativa a Objective-C, el lenguaje principal para los productos de Apple. Program- el programa Hub es el lenguaje de programación, es el lenguaje de programación de nivel alto. El lenguaje Go fue creado para desarrollar APIs, aplicando de escritorios basados en GUI, aplicaciones web. El lenguaje SQL, el lenguaje que consulta estructurado, es el mejor lenguaje de programación que puedo aprender y está en la ciencia de los datos y la informática estadística. El lenguaje Ruby es otro de los populares lenguajes de programación con código abierto que se utiliza habitualmente para desarrollar aplicaciones web, pero los programas también pueden ser utilizados para analizar datos y la creación de prototipos. Aquí están uno de los tipos de lenguajes de programación. Como pueden ver Pascal, PHP, C++, R, Python, C++, C y Ruby. Bueno, pues gracias por su atención. Esta